Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches con cada uno de ustedes, estimada concurrencia, estimados estudiantes, estimados mentores, estimada speaker, Mariela. Ya estamos trabajando en equipos y justo queremos el día de hoy poder aprender mucho con referencia a este tema muy importante que es la manera como nosotros nos expresamos, nos comunicamos, lo que es el elevator pitch. Muy bien, entonces, antes de dar pase a Mariela, voy a leer un poco de la hoja de vida, ¿sí? Es abogada, docente y emprendedora social con estudios internacionales en políticas para el desarrollo de emprendimiento en lo que es micro y pequeñas empresas. Tiene experiencia en el desarrollo de programas de emprendimiento y reducción de brechas de género. Docente en los cursos de emprendimiento e innovación en diversas ciudades, como es en Lima, en Lambayeque, en Piura, Ica y Quitos, y ahí le agregamos una comita y Huánuco entonces, ¿no? Porque estamos en esta oportunidad frente a estudiantes de Huánuco. Cuenta con 11 años de experiencia profesional en el campo del emprendimiento y todo lo que es las micro y pequeñas empresas. Es vicepresidenta y cofundadora de la Asociación Peruana de Impulso Empresarial APIE, ¿sí? APIE, fundadora de la iniciativa social Women Can Do Perú, jurada en concursos de emprendimientos de Perú y Latinoamérica, mentora voluntaria en Lala, seleccionada en el 2017 como una de las jóvenes líderes de las Américas por el Departamento de Estados Unidos y también es becaria del gobierno de Israel. Muy bien, entonces chicos, estimada concurrencia, estimados participantes, hay que prestar mucha atención a todas esas experiencias, conocimientos que el día de hoy, esta noche muy provechosa, nos va a poder compartir Mariela. Sí, muy bien, entonces Mariela, te cedo el micrófono, por favor, para que puedas empezar y para que nos puedas comentar, contar y enseñar, ¿no? Acerca de todo lo que tú has podido hacer, de todo, digamos, esa gran experiencia, de todo ese gran caminar que tú has podido tener en la vida y también para que podamos saber un poco más, para que puedas formar, dar mucho más conocimiento, ese background acerca de lo que es el elevator pitch. Muy bien, Mariel, entonces, muchas gracias. Te cedo el micrófono, por favor. Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias, Richard, por la presentación. Muchísimas gracias a Thalía por haber tenido la gentileza también de haber pensado en mi persona para poder formar parte de este evento. Es un gran placer para mí poder estar aquí conectando con, en este caso, estudiantes de la Universidad de Huánuco. Es realmente un gran placer. Tuve la oportunidad de conocer Huánuco antes de COVID. Justamente estuve por allá dictando algunos talleres, particularmente para productores de cacao también, y también a los agentes tecnológicos de APP Cacao, así que es un gran placer volver a conectar con Huánuco, y también justamente hace unos meses en tiempos de COVID, gracias a la iniciativa Innova 68, pues pude también tener la oportunidad de conectar con emprendedores de Huánuco. Así que muchísimas gracias por la presentación y muy buenas noches con todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues particularmente el día de hoy mi ponencia va a estar abocada en primer punto un poquito a explorar un poquito más acerca del emprendimiento. He tenido conocimiento que pues ya han venido desarrollando algunas herramientas o algunos, vamos a decir, elementos muy importantes para el desarrollo de toda idea de negocio, así que el día de hoy vamos a fortalecer un poquito más ello. Y a continuación, pues vamos a hablar acerca del elevator pitch, vamos a hablar de algunas recomendaciones, qué es, para qué sirve, cuándo podría utilizarlo, cómo podría utilizarlo, a dónde de repente podría recurrir si es que deseo de repente fortalecer esas habilidades en el desarrollo del elevator pitch. Y pues además está decir de repente que cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener en cualquier momento, yo voy a estar muy feliz que pueda, si está dentro de mi alcance, poder absolver las consultas, pues adelante, ¿no? No hay ningún problema que si es que tienen alguna pregunta o alguna duda o algo no queda claro o Mariela vas muy rápido, pues solo me avisan y un poquito bajo la velocidad, así que no hay inconveniente. Bien, entonces a continuación voy a proceder a compartir pantalla. Agradecería por favor que me puedan confirmar si es que se puede visualizar. En este momento justo me están solicitando de que me puedan brindar por favor el co-host, de tal manera que así comparto pantalla y ya se puede visualizar la presentación que justamente les he preparado para el día de hoy. Ya está. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces voy a compartir pantalla en este momento. Me confirman por favor si es que se puede visualizar. Es un PDF. ¿Sí se ve? Perfecto. Muchísimas gracias, Richard.
Y pues bien, bueno, mi nombre es Mariela, ¿no? Como bien mencionaba Richard, pues actualmente formo parte de APIE, que es la Asociación Peruana de Impulso Empresarial, y también tengo la oportunidad de poder ser docente de distintos cursos relacionados justamente al tema del emprendimiento y de la innovación, ¿no? Así que es un placer para mí nuevamente estar el día de hoy aquí junto a ustedes para poder compartir y sobre todo conversar acerca de la importancia del Pitch Elevator y algunas experiencias también en torno a los emprendimientos, ¿no? Bueno, quería empezar con esta lámina, y esta lámina particularmente refleja algo que justamente Richard también mencionaba al inicio, ¿no? El camino de la experiencia, y yo siempre lo relaciono mucho es ello con el camino del aprendizaje, ¿no? Cada día que pasa, en realidad, soy una convencida que debemos de sacarle el jugo, el impuesto a cada minuto, a cada paso, ¿no? Debido a que particularmente, pues, considero de que la vida es esto, ¿no? O se puede traducir en esta lámina hasta cierto punto, ¿no? Que es justamente el camino de aprendizaje, ¿no? Un camino de aprendizaje que tiene muchos retos, definitivamente sí, pero que también nos puede brindar a cada uno de nosotras y nosotros, pues, muchísimas oportunidades para crecer como profesionales, oportunidades para poder crecer académicamente, pero lo más importante, sobre todo, pues, crecer como personas, ¿no? Así que, pues, en este camino de aprendizaje, ustedes también se han encontrado, vamos a decir, en el ámbito académico, ¿no? Teniendo diversos temas que han ido tratando a lo largo de las semanas. Justamente me comentaron que habían desarrollado temas referidos a identificación del problema, emprendimiento e innovación, las startups, prototipo y testeo. Y pues el día de hoy sumamos un temita más a este camino de aprendizaje, en el cual particularmente vamos a conversar acerca del Pitch Elevator, y como también les había prometido al inicio, un poquito más acerca del tema de emprendimiento, ¿no? Bien, para ello particularmente este camino de aprendizaje que nos va a tomar unos 60 minutos, ¿no? Pues particularmente he preparado esta agenda, aquí la pueden ver a detalle. Vamos a hablar del emprendimiento, motivo y motivación, cómo puedo comunicar mi emprendimiento, qué estrategias podría emplear, cuáles son los criterios de evaluación más comunes que se da de parte del jurado cuando nosotros nos encontramos haciendo un pitch elevator, cuánto tiempo debe durar el pitch elevator, entre otras preguntas que probablemente muchas veces nos podemos hacer cuando estamos frente a esta temática, ¿no? Finalmente, aplicamos lo aprendido a través de un pitch de unos 30 segundos. Para ello les he traído un modelito, y también espero que estén muy atentos y atentas, porque también he traído una pequeña tareita que la vamos a dejar al final, ¿sí? Bien, entonces, pues empezamos, o arrancamos, mejor dicho, para sacarle el jugo a estos 60 minutos que siguen a continuación. Solo recordarles, por favor, cualquier duda, consulta, algo no queda claro, un ejemplo adicional de mi parte con el mayor de los gustos. Y también, pues de antemano les pido un súper favor. A mí me encanta siempre de que pueda darse una participación bastante activa. Yo siempre digo, los espacios académicos como este no solamente están para compartir conocimientos, sino sobre todo para poder construirlos. Y pues definitivamente esa construcción del conocimiento tiene un mayor éxito si es que hay una participación activa de todos los que estamos conectados, ¿no? Y conectadas. Así que de esa manera también, pues, se puede sentir más la calidez, vamos a decirlo así, de la charla, y que la misma, pues, sea más, como les comentaba, una interacción, como un conversatorio, ¿no? Así que siéntanse libres, por favor, de participar, compartir alguna experiencia, dudas, consultas, preguntas, bienvenidas sean, y si no, yo pregunto, ¿no? Así que, bien, entonces arrancamos y empezamos esta sesión, y pues bien, empezamos justamente con lo último que mencionaba. Me gusta hacer preguntas, así que empiezo con una, ¿no? Yo aquí tengo en acceso directo el chat, así que voy a poder también ver los comentarios que ustedes puedan tener al respecto, ¿no? Así que una primera pregunta que quería efectuarles a cada uno de ustedes, y para ello, dado que tenemos 60 minutos, pues vamos a ir a cuenta de reloj, ¿no? Y en 30 segundos quisiera de que, por favor, ¿sí? Pensemos a partir de este momento, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra emprendimiento o cuando escuchamos la palabra emprender, ¿sí? Pueden ir contestando desde ya. A partir de ahora tenemos 30 segundos. Una, dos, tres palabras.
4, muchísimo, así que 1, 2 o 3. Así, lo primero que se nos viene a la mente, en el primer segundo, escuchamos emprendimiento, emprender, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Por aquí ya tengo una respuesta que llegó a los 3 segundos de Nayeli. Nayeli nos dice innovación. Por aquí Luz Pamela me dice emprendimiento, salir adelante. Richard me dice desarrollo de ideas, resolución de problemas, esfuerzo, dedicación, satisfacción. Entonces, particularmente los comentarios que nos están llegando hasta el momento están orientados a pensar diferente, que está relacionado a la innovación, salir adelante, ¿no? Con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, a lo cual yo le sumo también el tema de la pasión. Por aquí Flor nos dice crear soluciones, ¿no? Porque finalmente, a través de una idea de negocio, nosotros estamos atendiendo, llámese un interés, una necesidad, una preferencia, lo que comúnmente yo llamo qué le duele al cliente, cuáles son los dolores de ese cliente, ¿no? Por aquí nos dicen ideas creativas, ¿no? Iniciativa, también nos comenta por aquí su compañero Kluiber, ¿no? Bien, nos quedan 5 segundos si alguien desea participar, pues adelante, puede hacerlo, todavía tenemos 5 segunditos más. Y por aquí, por ejemplo, su compañero Carlos nos dice empezar algo nuevo, ¿no? Empezarnos, así como hablábamos hace un momento en la imagen, el camino de aprendizaje, pues es enrumbarnos en un nuevo camino, un camino definitivamente sí, de muchísimos retos, pero como también habíamos conversado hace un momento, la vida es ese camino, un gran camino de aprendizaje. Tali nos dice por aquí, encontrar una oportunidad, ¿no? Y esto va muy a tono con el tipo de emprendimientos que tenemos hoy en día en el Perú, ¿no? Hay muchos emprendimientos que son por necesidad, pero también, vamos a decir en estadísticas, han sumado muchísimo los emprendimientos que son por oportunidad, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Junior me dice, llegar a la expresión máxima del ser humano, salir adelante, me dice por aquí Alexandra, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la participación, nos pasamos 3 segunditos, pero no hay inconveniente, ahí vamos muy bien. Entonces, aquí justamente en este panel de POSIX virtuales, particularmente había consignado algunas ideas, vamos a decir, primordiales, concurrentes, o las más recurrentes, vamos a decir, que siempre se mencionan usualmente cuando hago ese tipo de preguntas. Y probablemente ustedes podrán identificar en estos posits algunas de las respuestas que ustedes han manifestado, ¿no? Por ahí alguien me dijo esfuerzo, otra persona me dijo por allí oportunidad, atender una necesidad, y pues particularmente, ¿no? En realidad cuando hablamos de emprendimiento, sí, podríamos tener muchísimas ideas, ¿verdad? Pero particularmente quisiera aquí destacar, destacar algunas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Dedicación, ¿no? Porque definitivamente para poder emprender, no necesariamente, como lo vamos a ver en un ratito, pues se trata de tener una buena idea. Una buena idea es importante, sí, pero no necesariamente suficiente. Esto debe de ir acompañado con algo muy importante, con el cual, y es algo que también les quiero comentar el día de hoy, y que va muy a tono también, se va a ver reflejado mucho cuando hagamos un pitch elevator, pues tiene que ver muchísimo con las actitudes emprendedoras, ¿no? Entonces, esas actitudes emprendedoras denotan muchos aspectos, no tanto vamos a decirlo del tema de la idea, sino sobre todo de nosotros, ¿no? Como emprendedores, como gestores de un negocio, nuestra capacidad de resiliencia para afrontar los retos, dificultades que se puedan presentar, y algo muy importante, dedicación, ¿no? Porque definitivamente, como todos y todos sabemos, no hay nada, absolutamente nada en este mundo que podamos desarrollar de la noche a la mañana, ¿no? Y la dedicación, y como bien por ahí un compañero también mencionaba, el tema del esfuerzo, ¿no? Es vamos a decir, un eje muy importante para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Las ganas de salir adelante, que justamente coincide con lo que mencionaba Alexandra, ¿no? Definitivamente muchas veces el hecho de poder crear un emprendimiento se vuelve incluso para nosotros un objetivo personal, ¿no? Y como por ahí también hay un post que señala un sueño personal. No queremos abrir un negocio para cerrarlo mañana, pasado, en un año, sino muchas veces nosotros le ponemos esfuerzo, dedicación, pasión, como yo digo a veces también sangre, sudor y lágrima, ¿verdad? Y queremos que este emprendimiento o esta idea perdure en el tiempo. ¿Y por qué no? Puede ser en algún momento como estos grandes emprendimientos que actualmente incluso han llegado a una segunda generación. Tenemos
casos peruanos bastante conocidos, ¿no? Caso de San Fernando, caso de Iraoka, caso, por ejemplo, de Renzo Costa, que ya está en su segunda generación, el caso Redondos, que va a entrar en tercera generación, el caso Altomayo, por ejemplo, que está ya en segunda generación, caso Sydney, que está en segunda generación, entre otros emprendimientos. Y muchas veces también se convierte en un sueño personal y hasta familiar, ¿no? Porque a veces queremos emprender y pues decimos, ¿quiénes están a mi alrededor? ¿A quiénes de repente... o quienes podría confiar para poder desarrollar este emprendimiento o formar un equipo de manera cercana, pues, y apostamos por poner en familia nuestros sueños en el mismo, ¿no? Algo en particular que también quisiera destacar por aquí es el tema del dinero, ¿no? Que, ojo, es una parte de un emprendimiento, sí, pero obviamente no lo es todo, pero está orientado particularmente a algo que como emprendedores no debemos de descuidar, que tiene que ver muchísimo con el tema de la sostenibilidad. Recalco esto porque probablemente después de un pitch elevator, que ahora vamos a ver qué es, viene la ronda de preguntas y en casi podría decir en un 70 o 80%, usualmente las preguntas están orientadas a este tema, ¿no? Que hace referencia a cómo es que se hace sostenible este proyecto. En otras palabras, de qué manera se va a dar ese retorno de la inversión. Ojo, inversión no solamente en dinero, sino inversión también de tiempo y de esfuerzo que le estamos poniendo al proyecto, ¿no? Entonces, por aquí justamente en este POSIT, ¿no? Alguien también mencionaba por ahí el tema de la iniciativa, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Desarrollamos este emprendimiento como parte de una iniciativa en base incluso a la identificación de una necesidad, una preferencia en el mercado, un interés o quizás de repente una oportunidad, ¿no? Bien. Entonces, luego de haber arrancado con esta pregunta, pues quisiera que en esa siguiente lámina podamos hacer un breve resumen, ¿no? Si tendríamos que desarrollar un concepto, ¿no? Un concepto sencillo, vamos a decirlo así, de lo que es emprendimiento, pues particularmente, y yo considero que un emprendimiento está conformado por estos 4 ejes claves, ¿no? Algunos me dirán, sí, Mayela, pero allí faltan muchísimos más, ¿no? Porque si de repente, los que de repente son de la carrera de administración, o también sé que hay los que están en la carrera de marketing, no dirán, no, bueno, pero ¿dónde veo el tema de la visibilidad, el plan de marketing, la publicidad, las 4 P's del marketing? No las veo, ¿no? Y en efecto, hablar de un emprendimiento pues tiene distintos aspectos, distintos criterios, pero particularmente por ahora quisiera que nos centremos en estos 4, ¿sí? Y para ello voy a agarrar aquí mi plumoncito, ¿no? Y en primer lugar, o en primer orden, pues podemos decir de que cuando hablamos de emprendimiento, particularmente nos estamos refiriendo a una idea. Y ojo, aquí considero que la idea es parte del emprendimiento, no necesariamente que el emprendimiento sea la idea, ¿no? La idea es un elemento importante, sí, pero no necesariamente suficiente para el momento de que nosotros estamos hablando de emprender o de un emprendimiento en sí mismo, ¿sí? Esta idea de negocio, pues, que tiene que satisfacer un interés, una necesidad, un gusto, una preferencia que pueda existir en el mercado. Lo que comúnmente yo le llamo cuál es el dolor del cliente, ¿no? ¿Qué le duele a ese cliente? ¿Qué necesita ese cliente? Porque como sabemos, normalmente digo, porque hay casos en los cuales sí se da este caso, nosotros no compramos aquello que no necesitamos, ¿no? Salvo que, no sé, ese 3x1, 5x1, quién sabe, en oferta. Pero particularmente, ¿no? El cliente selecciona o vamos a ver, se ve atraído por una propuesta o por una idea siempre y cuando pues usualmente la necesite, ¿no? Y es allí cuando se genera algo que se llama, vamos a decir, la atracción en el mercado, ¿no? Y la atracción en el mercado hace referencia a que exista un interés, en este caso de parte del cliente, respecto de la idea que nosotros como emprendedores, como emprendedoras, pues estamos ofreciendo al mercado. Pero esto no queda ahí. Tenemos la idea, ¿sí? Tenemos nuestro cliente, perfecto, pero no solamente queremos nosotros un cliente interesado, ¿no? Sino queremos un cliente que finalmente pues haga sostenible este emprendimiento. Y hay algo en particular que he podido, a lo que he podido concluir un poquito en estos años, que usualmente pues el cliente no es cliente porque viene y nos compra, ¿no? Sino tener en cuenta que el cliente es cliente porque viene, nos compra, regresa y nos recomienda. ¿Y por qué voy a este punto de la recomendación? Porque de acuerdo a un estudio desarrollado por Arellano Marketing, que es una consultora de estudio de mercado bastante importante del país, se señala que el 79% nosotros los peruanos compramos por lo que es el marketing boca a boca. Probablemente alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida habrá experimentado
ese tema relacionado a quiero comprar algo, entonces primero consulto, busco referencias, veo qué experiencias buenas o malas han tenido otras personas y luego decido mi opción de compra, ¿no? Entonces, aquí tenemos idea, tenemos cliente y tenemos algo muy importante, yo le llamo a esto que es lo que le va a dar, vamos a decirlo así, jóvenes, oxígeno a nuestro emprendimiento, ¿no? Que es justamente el tema de la rentabilidad. Pero, adicional a ello, tenemos algo muy importante, ¿no? Y a este tema yo le llamo el corazón de nuestro emprendimiento. Y ese corazón de nuestro emprendimiento particularmente va a estar relacionado a ¿qué? A nuestra propuesta de valor, ¿no? Quisiera que por favor a través del chat puedan comentarme, ¿no? Yo sé que ya han tenido 4 clases, ¿verdad? Y probablemente han hablado sobre propuesta de valor. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos de propuesta de valor? ¿Qué será la propuesta de valor? ¿No? Por aquí justamente me han dado una lista para poder tomar nota de las más o los más participativos, así que yo voy a estar atenta a través del chat, ¿no? ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de propuesta de valor? ¿Qué será la propuesta de valor? ¿O por qué en este momento estaremos diciendo la propuesta de valor hace referencia a, en este caso, al corazón de un emprendimiento? ¿Por qué no basta solamente la idea? ¿Por qué no basta ese cliente? ¿Por qué no basta solamente de que sea sostenible? ¿No? Porque particularmente muchas veces nos orientamos solo a que el emprendimiento pues, pueda generarme a mí una rentabilidad. Y eso hace que en alguna oportunidad podamos descuidarnos de un tema muy importante, que tiene que ver con el tema de la propuesta de valor y que es un punto también muy importante a rescatar en un pitch. Si en un pitch nosotros no mencionamos nuestra propuesta de valor, pues ahí vamos un poquito en desventaja, ¿no? Porque vamos a decir es aquello que, como bien me están mencionando por aquí, por ejemplo, Flor me dice, ¿no? La calidad, el propósito de nuestro servicio, ¿no? Por aquí también me dicen, ¿no? Nos diferencia de terceros, nos hace únicos, valiosos, ¿no? En efecto, es aquello, particularmente cuando pensemos en propuesta de valor, es aquello que nos hace únicos, que nos hace especial, ¿no? ¿Qué de diferente tengo yo para que los clientes, vamos a decir, pueden existir 100, 200, pero ¿por qué van a venir a mí, no? En otras palabras, yo siempre digo que si contamos nosotros con una propuesta de valor, pues particularmente nos va a permitir de que nosotros podamos salir al mercado a competir, no por precio, ¿no? Sino a competir por diferenciación. Porque si apostamos por salir a competir por precio, ¿qué nos va a quedar a nosotros como emprendedoras o emprendedores? Bajar el precio para que salga el producto, ¿verdad? Sin embargo, eso no nos hace competitivos. Entonces, por ende, el trabajar en nuestra propuesta de valor le va a dar, como su mismo nombre lo dice, valga la redundancia, mucho valor a nuestro emprendimiento. Y sobre todo, vayamos tomando nota desde ahora, ¿no? Destacar que es algo primordial que de todas maneras nosotros tenemos que dar a conocer cuando estamos desarrollando un pitch elevator. Por aquí Daisy me dice, ¿no? Es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. Efectivamente, muy bien Daisy, ¿no? Bien, entonces si tendríamos que resumir propuesta de valor, particularmente estamos haciendo referencia a aquello que nos hace únicos, aquello que nos hace especiales, por qué me van a elegir a mí y por qué no a otros 10, a otros 100 o a otros 200 que puedan existir en el mercado. Y aquí un punto importante también, que la propuesta de valor no solamente está orientada al tema del producto en sí mismo, ¿no? Sino que también debe de estar orientada al servicio, a qué experiencia o buena experiencia nosotros le queremos generar a ese potencial cliente, a ese potencial usuario, ¿no? Y de eso vamos a hablar en un ratito más a profundidad. Por aquí Zoila me dice, ¿no? La necesidad que estamos satisfaciendo, y muy bien, o el dolor que estamos solucionando, ¿no? Con la idea particularmente allí, Zoila, pues en efecto, como tú bien mencionas, responde a ese dolor, ¿no? Y cuando ya vamos a propuesta de valor, vamos un poquito más allá, que ya hace particularmente referencia a esa diferenciación que nosotros tenemos de lo demás que puede existir en el mercado. ¿Por qué me prefieren? ¿Por qué me podrían comprar? ¿Qué valor yo estoy agregando en este caso para el mercado, ¿no? Para poder diferenciarme, como decía, no por precio, sino todo lo contrario, ¿no? Sino para poder salir al mercado y poder competir en base a una diferenciación y no en base a un precio, ¿sí? Bien, entonces por eso es que justamente incluso cuando se habla de propuesta de valor, uno de los componentes de la misma pues está relacionada
a la innovación, ¿no? No necesariamente el tema de la creatividad. Cuando hablamos de creatividad, pues particularmente es parte de la innovación, sí, pero está orientada a, vamos a decir, a desarrollar nuevas ideas, a de repente interconectar ideas, ¿verdad? Desarrollar cosas diferentes, pero la innovación va un poquito más allá y ello apuesta, ojo, innovación no necesariamente tiene que ver con tecnología, pero apuesta particularmente a que esta idea diferente cause una atracción en el mercado y que producto de esa atracción en el mercado se genere una rentabilidad, ¿no? Bien, entonces por aquí Nayeli me dice, ¿no? Incluso pequeños detalles que hacen sentir especiales a los clientes. Un buen punto, Nayeli, ¿no? Yo siempre digo, en pequeños detalles está la diferencia, ¿no? Entonces, ¿a quién no le ha pasado? Y vamos a poner así un ejemplo súper, súper básico, ¿no? De repente que nos vamos a un restaurante, y lo estoy poniendo así, un ejemplo cotidiano, ¿no? Nos vamos a un restaurante y de repente terminamos de almorzar y pedimos un vasito con agua. Pasaron 10 minutos, ya me tengo que ir, nunca me trajeron el agua y se me fue la sed, ¿verdad? Probablemente no regresemos a ese restaurante, ¿no? O probablemente tengamos una experiencia o un UX un poquito un UX, que es el User Experience, una experiencia de cliente un poquito negativa, ¿no? Sin embargo, también hay casos en los cuales de repente uno va a un restaurante, puede estar lleno, pero ya está saliendo alguien de repente por lo menos a invitarnos un refresquito en lo que las personas, vamos a decir, van saliendo del restaurante. Aquí particularmente en Lima, les comparto, hay un restaurante bastante famoso y que se caracteriza porque incluso en verano, ahora mismo, bueno, ahora ya estamos entrando en invierno, pero en verano, por ejemplo, uno pasaba por ese restaurante cuando ya levantaron las medidas de que no podíamos acudir a restaurantes, ¿no? Y es un restaurante que se caracteriza porque vende particularmente sopas, ¿no? Y uno puede pasar en verano por ese restaurante y ese restaurante está lleno, ¿no? Y muchas veces las personas hacen 30 o 40 minutos para poder alcanzar una mesa en este restaurante. Mientras tanto, o mientras están esperando, salen del restaurante algunas personas que atiendan a poder compartir con la audiencia que está o con el público que está esperando pancito serrano o algún tipo de producto que de alguna manera haga que este cliente se sienta bien, tenga una experiencia positiva, ¿no? Y aquí también, unido a lo que mencionaba Nayeli, pues también eso está muy relacionado con el tema del trato, ¿no? De las pequeñas diferencias, o del saludo de repente a la persona el día de su cumpleaños como una forma de fidelización, ¿no? Entre otras estrategias que podríamos emplear, y aquí mis amigos de marketing, de la carrera de marketing, pues me pueden ayudar mucho más. Bien, entonces, continuamos por aquí. Entonces, pues hasta aquí, jóvenes, que quisiera que arribemos, ¿no? Juntos y juntos a una primera conclusión, ¿no? Y tener en cuenta esto, ¿no? Que una idea buena, ¿no? Siempre va a ser importante. Tener ideas buenas siempre va a ser importante. Pero para poder elevarlas a un nivel de emprendimiento no necesariamente va a ser suficiente. Esto particularmente porque, como hemos visto en láminas anteriores, ¿no? No solamente emprender se trata de la idea, ¿no? Es un elemento, sí, importante. ¿A quién le queda duda? Excelente, sí, sin ello yo no podría generar un emprendimiento. Pero sin embargo también hay otros elementos u otros criterios que están involucrados y que son muy importantes para poder desarrollar un proyecto de negocio, un proyecto empresarial, ¿no? Como por ejemplo, identificar adecuadamente a nuestro cliente, que esta idea satisfaga necesidad, interés, preferencia, gusto, dolor de ese cliente, ¿verdad? Que pueda generar algún tipo de rentabilidad o un retorno de la inversión. Muchas veces esto definitivamente no se da al día uno, pero sí es importante que podamos manejar quizá un presupuesto que nos permita identificar a corto o mediano plazo cómo se va a dar ese retorno de la inversión, y algo muy importante, el corazón de nuestro emprendimiento, ¿no? Propuesta de valor, ¿qué nos hace únicos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a hacer, pues, especiales? Bien, entonces, pues, hasta aquí, consideremos que tenemos la idea, ¿no? Y seguramente ya en estas charlas que ustedes han venido llevando, ya de repente están orientando, vamos a decir, su proyecto empresarial, pues, particularmente orientado a un rubro determinado, ¿no? Que lo van a presentar a Innovation Challenge. Pues bien, tenemos la idea, ¿no? ¿Qué preguntas consideran ustedes, ¿no? ¿Qué preguntas consideran ustedes se nos puede venir a la mente cuando el emprendedor, o cuando nosotros, vamos a decir, como emprendedores, pues ya tenemos la idea? ¿Qué preguntas creen que sigan a continuación? En 10 segundos,
¿qué preguntas se nos puede venir cuando ya tenemos la idea, ¿no? Bien, tengo esta idea, quiero desarrollar este rubro, pienso que este rubro particularmente va a estar orientada a este segmento del mercado, ¿no? Pero ojo, de ahí vamos a aplicar de repente algunas técnicas que nos van a ayudar a nosotros a validar que si lo que yo creo realmente, ¿no? Es realmente ese dolor del cliente, ¿no? Entonces, para eso podemos aplicar, no sé, entrevistas, focus group, encuestas, shadowing, podemos aplicar inmersión en el contexto, que son distintas técnicas de levantamiento de información. Bien, por aquí ya tengo dos respuestas. Nayeli me dice, ¿no? ¿Cómo lo tangibilizo? ¿No? O sea, finalmente tengo la idea en mente, bien, ¿cómo lo materializo? ¿Qué voy a necesitar? Excelente, gracias Nayeli. Richard me dice, ¿no? ¿Será rentable? ¿No? ¿Tendré clientes? ¿Ganaré? ¿Cómo comienzo? Y justo lo que acaba de decir Richard en la última pregunta, ¿no? Da en el clavo con lo que yo quería compartir a continuación. Y de hecho lo comparto porque en estos años, teniendo la oportunidad de conversar con muchos emprendedores, muchas veces tengo la idea, ¿no? Es más, creo que es la idea del millón, pero tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Por dónde comienzo? ¿No? Por aquí Talía me dice, ¿no? ¿Quién es mi usuario? ¿Qué soluciono? ¿Y a quién? ¿No? Porque finalmente a veces decimos, cuando se hace la pregunta, ¿a quién le vendes? Y nos dicen, bueno, sí, al cliente. Claro, pero clientes somos todos. Ustedes son clientes, yo soy cliente, pero no, vamos a decir, no todos los clientes están orientados a una misma idea, o en todo caso, una idea no necesariamente es capaz de satisfacer todas esas necesidades que pueden tener todos los clientes, ¿no? Entonces, muy buena pregunta ahí, ¿quién es mi cliente, no? Y allí, básico, fundamental, poder segmentarlo, ¿no? Entonces, lo segmentamos de repente por generación, ¿no? Una generación baby boomer, que son los, más o menos decir, los señores mayores de 60, de repente una generación X, ahí probablemente están nuestros padres, una generación millennial, ¿no? Los que estamos entre 30, 35, 25, una generación Z, probablemente muchos de ustedes, ¿verdad? O la generación alfa, que son los más pequeñitos de casa. ¿Y esto por qué es importante? Es sumamente importante porque a partir de ello nosotros vamos a poder, en este caso, pues conocer qué características especiales o en particular tiene este grupo de personas, ¿correcto? A las cuales yo voy a dirigir esa idea, a las cuales yo voy a dirigir ese negocio, ¿no? Por aquí Edgar me dice, ¿no? ¿Será rentable? ¿Cuánto gastaré? ¿Cuánto ganaré? ¿Verdad? Entonces voy a invertir. Cuando invertimos, lo particular que queremos es el retorno de la inversión, y mientras más rápido, mejor, ¿no? Por aquí me dicen también, ¿cuál es el primer paso? O ¿cuáles son los pasos? ¿No? Excelente. Y justamente el de cuáles son los pasos o cuál es el primer paso está orientado justamente a esta pregunta, ¿no? Una pregunta bastante recurrente que nosotras o nosotros nos podemos efectuar cuando tenemos ya esa idea, ¿no? Tenemos esa idea, tenemos incluso esa actitud por emprender, ¿verdad? Y la actitud por emprender está muy relacionada al riesgo, ¿no? Si nosotros vamos de repente a explorar un poquito, ¿no? Hoy en día se habla mucho de emprendimiento, pero ¿de dónde viene la palabra emprendimiento, no? ¿Cuándo surgió esta palabra o por qué, no? Y les comento un poquitito, en el caso de emprendimiento viene una palabra que es entrepreneur, que es una palabra francesa, ¿no? Y que usualmente se utilizó por los militares, les comento, de la Edad Media, particularmente, ¿por qué? Porque habían personas que eran los entrepreneurs que apostaban todo su dinero y acompañamiento para el ejército. Entonces, podían perder no solamente el dinero que estaban apostando por determinado ejército, sino incluso hasta la vida, ¿no? Entonces, desde ahí viene un poquito la palabra de emprendimiento o de emprendedor, y la característica principal de los mismos es la del riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, podemos encontrar muchas oportunidades, pero también es muy factible que podamos encontrar algunos retos. Entonces, bien, ¿por dónde empezamos? Y a veces es como que nos encontramos así, ¿no? Nosotros y el mundo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Entonces busco quién es mi usuario, cuál es el perfil de mi cliente. No, primero ahorro. No, primero de repente valido la idea. No, muchas veces me han dicho, lo primero que tengo que hacer es formalizarme, ¿no? Y yo les digo algo, sé, soy abogada y de repente podría ir un poquito en contra, pero no es que esté promoviendo la informalidad para nada, no, sino es que lo que considero es que crear una empresa es fácil, ¿no? ¿Por qué fácil? Porque vemos a un abogado que me haga mi minuta, me voy a una notaría, pago mis 300, 400 soles, ya tengo mi escritura pública, me voy a registros públicos y ya soy gerente, ¿no? O si ya somos gerente o gerentes.
Bien, pero sin embargo, en realidad, pues, este primer paso va más allá de pensar en la parte documentaria, ¿no? O la parte técnica, e incluso me atrevería a decir que de la parte de la idea en sí misma, ¿no? Sino particularmente el por dónde empiezo se relaciona por aquí, ¿no? Se relaciona no solamente, como les decía, al tema de la idea, ¿no? Que va a ser expuesta más adelante, como vamos a ver, ¿no? Ante un público determinado, ante un jurado, ante evaluadores, ante potenciales clientes, ¿no? A través de un pitch, sino sobre todo, el por dónde empezamos, empieza, yo diría que empieza por aquí. Empieza en nosotros mismos, empieza en las habilidades que nosotros tenemos para poder orientarnos a desarrollar distintas actitudes emprendedoras que tienen que ver con el tema del riesgo, la autoeficacia, la confianza en nosotros mismos, en nosotros y nosotros mismos, ¿no? De hecho, hay un psicólogo que se llama Albert Bandura, y él es un psicólogo que hace muchos años creó lo que es la teoría de la autoeficacia, ¿no? Y él señala dentro de su teoría de que las personas más exitosas pues son aquellas que creen en sí mismas. Entonces, pues definitivamente para poder desarrollar una idea, no solamente se requiere que sea esta una buena idea, una idea que vaya acorde al mercado, a una necesidad, a un dolor del cliente, sino particularmente de que la misma sea gestada, ¿no? Por una persona que trabaje constantemente en estas actitudes emprendedoras, ¿no? En esta capacidad de escucha, de adecuada observación, de autoeficacia, de confianza en nosotros mismos, ¿no? De hecho, he conocido muchas personas que a veces dicen, ok, tengo esta idea, ¿no? Que quiero sacarla hace tiempo, y resulta que pasó 1, 2 y 3 años y la vieron en el mercado y luego dicen, ay, es que yo tenía esa idea, ¿no? Entonces, a mí hace tiempo se me ocurrió esa idea, yo quería sacarla, pero ya la vi, ya salió, ¿verdad? Entonces, y suele suceder, y muchas veces, pues, esto parte de, no porque de repente en ese momento se haya considerado que la idea puede ser buena o no puede ser tan buena, sino particularmente parte de ese trabajo que tenemos que desarrollar en nosotros mismos, ¿no? Ese por dónde empezar debe de empezar en los gestores de ese emprendimiento, en nosotros mismos, ¿no? En esa confianza, ¿no? Como también hay muchos que a veces podemos decir, ah, bueno, es que no confían en mí, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿pero tú confías en ti? Ese es el primer paso. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿no? Así que desde allí podríamos tener un buen paso importante, primero, hacia el desarrollo de estas actitudes emprendedoras, que se van a materializar definitivamente si contamos con buenas actitudes emprendedoras en nuestra idea de negocio. ¿Y cómo se tangibiliza o cómo se materializa ello? Cuando nosotros expongamos o presentemos nuestro proyecto. Porque como vamos a ver más adelante, entre los criterios que se evalúan, no solamente están en un pitch, no solamente está orientado netamente a la idea, ¿no? Sino también a otros criterios que vamos a ver a continuación. Bien, y para poder desarrollar estas aptitudes, también me dirán, pero Mariela, ¿cómo podría empezar entonces pues a desarrollar esas aptitudes, esa confianza en mí mismo? ¿Qué primer paso de repente podría dar? Y pues les puedo decir que cada uno de ustedes tiene la respuesta, ¿no? A veces les podemos decir, no, es que hay otro equipo de repente que puede tener la misma idea que yo. Puede que sí, ¿no? Pero yo siempre digo, ninguna idea va a ser 100% igual a la que cada uno puede tener. ¿Por qué? No particularmente por diferencias de propuesta de valor que se puede dar en el camino, sino particularmente por nosotros. Es decir, por qué motivo y motivación tenemos cada uno de nosotros. Como empezamos esta charla, y cuando hablábamos de emprendimiento, y cuando hablábamos que este era un camino de muchos retos, pero también de muchos aprendizajes, pues en este camino emprendedor, y les comparto esto también un poco por experiencia propia, pues no solamente vamos a encontrar un camino de 100% de oportunidades, ¿no? Sino también de muchísimos retos, ¿no? Y esto lo relaciono directamente con un familiar que era emprendedor, en este caso particularmente mi padre, y pues que en muchas oportunidades pues lo vi un poco preocupado, de repente se cayó un cliente, o de repente las cosas no salieron como esperaron, o de repente el proveedor le falló, eso hace que él esté en riesgo de fallarle al cliente, ¿verdad? Y si le fallas a un cliente, él siempre decía, no es un cliente, mínimo son 6, ¿no? Entonces, son muchos retos
presentan en el camino, ¿no? Y por ello es importante que antes, incluso yo siempre lo que recomiendo, antes de empezar a desarrollar nuestra idea, antes de empezar a prepararnos nuestro super mega pitch, como lo vamos a exponer, quiero que así se visibilice mi idea, antes, primero conversemos con nosotros mismos, ¿no? Una autoevaluación a nosotros mismos, ¿no? Y esta autoevaluación a nosotros mismos particularmente se va a ver materializada en respuestas que nosotros mismos las tenemos, ¿no? Y que está muy orientada con el motivo y la motivación que cada uno tenemos para estar en donde estamos, para hacer lo que hacemos, ¿no? Y ahí es donde yo les decía, puede ser que sean proyectos similares, pero jamás van a ser iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque cada uno de nosotros tiene motivos y sobre todo tiene motivaciones distintas para hacer cada una de las cosas, ¿no? Entonces, puede ser la idea del millón, sí, ¿no? Puede haber un excelente pitch, excelente. Puedo tener un excelente orador, ¿no? Quien está haciendo el pitch, perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa ante el primer reto? Uy, no, un gran, vamos a decir, un gran golpe al equipo, ¿no? Entonces, eso hace muchas veces que incluso si no son equipos muy fortalecidos, a veces podamos decir, mejor variamos la idea rápidamente o mejor apostamos por otro proyecto o a veces incluso hacen que el emprendedor piensa que no es bueno para emprender, ¿no? Entonces, es por ello de que jóvenes particularmente lo que recomiendo es que primero, antes de que nada, pues nos preguntemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestro motivo y cuál es nuestra motivación? ¿No? Particularmente cuando hablamos de motivo, eso está orientado mucho a la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Pero la motivación es algo mucho más profundo, ¿no? Y esta motivación está orientado a ir a explorar qué es aquello que a nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar que en el pitch de repente o después del pitch me hayan hecho algunas preguntas que no tenía muy claro cómo responderlas en ese momento, pues a pesar de muchas situaciones difíciles que se presentan en el camino del emprendedor, van a hacer de que a pesar de eso, pues nosotros podamos salir adelante. Hay un libro que les recomiendo bastante, lo pueden encontrar en internet también. El autor se llama Fernando Trías, es un escritor español. Él escribió uno de los libros más vendidos en idioma español en temas de emprendimiento, que se llama El libro negro del emprendedor, ¿no? Y en una de sus páginas, él dice, ¿no? El emprendedor saca su energía de un combustible llamado motivación, ¿no? Y tiene pues muchísima razón, porque los que si de repente por ahí alguno ya está emprendiendo o tiene un familiar emprendedor, pues podrá dar a conocer de cerca que el emprender es todo un camino de retos, pero también de grandes satisfacciones, de gran crecimiento, no solamente profesional, académico, sino sobre todo personal, ¿no? Así que una primera tareita que les quiero dejar por ahora, ¿sí? Es que puedan ustedes mismos preguntarse cuál es su motivo, pero sobre todo cuál es su motivación por participar en Innovation Challenge. Cada uno de nosotros tiene motivo y motivación en todo momento. Ustedes y yo tenemos un motivo por el cual estamos aquí, ¿verdad? Pero probablemente vayamos un poquito más a profundidad. ¿Cuál es nuestra motivación? En este momento, probablemente podríamos estar haciendo distintas actividades, pero no, hemos decidido estar aquí en este momento y esa decisión tiene o está muy relacionada justamente con esa motivación, ¿no? Esa motivación que nos hace no solamente entender que hay una razón para hacer algo, sino hay algo mucho más profundo para hacerlo, ¿no? Así que exploremos. Primera tareita del día de hoy es cuál es nuestro motivo y cuál es nuestra motivación, ¿sí? Bien. Y ahora sí, ¿no? Ya en breve para poder entrar a lo que es Pitch Elevator, y discúlpeme porque creo que estoy un poquito retrasada con el horario, ojalá que pueda tener algunos minutitos adicionales. Pues luego que ya tenemos nuestra idea, hemos explorado nuestro motivo, nuestra motivación, hemos trabajado en nosotros, pues nos toca trabajar con nuestras ideas, respecto a la idea, la parte técnica. Y eso es algo que ustedes han visto en las últimas sesiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí solo mencionarlas nada más, hay dos herramientas que nos pueden ayudar perfecto para la etapa de lo que es desarrollo de la misma, de la idea de negocio. Una primera herramienta, que es la herramienta del Design Thinking, que se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque nosotros co-creamos con el cliente. A veces se habla de que el cliente participa solamente para la compra, ¿no? Falso. Sobre todo hoy en día en donde tenemos un cliente mucho más informado, un cliente mucho más empoderado, un cliente que primero busca y luego te compra, ¿verdad? Entonces, el Design Thinking te habla muchísimo de lo que es la co-creación con el cliente, ¿no? Que el cliente participe desde la gestación de nuestro proyecto, no solamente que el cliente aparezca cuando vamos a vender el producto.
Y por otro lado, tenemos otra herramienta que seguramente también ya la habrán visto, que es el Business Model Canvas, ¿no es cierto? En la cual se hace presente algo que conversamos al inicio, que tenía que ver con la propuesta de valor. A su vez también, este Business Model Canvas hace referencia al cliente, qué estrategias de fidelización puedo tener para nuestro cliente, ¿no? El cuánto, quiénes son nuestros aliados, nuestros recursos clave, ¿no? Entre otros aspectos. Bien. Entonces, aquí están estas dos herramientas, les recomiendo que puedan revisarlas para lo que es el desarrollo también de sus ideas, ¿bien? Y cuando ya tenemos nuestra idea, ¿verdad? Ya hemos trabajado en primer paso, trabajamos en nosotros, segundo nivel, trabajamos en la idea, a nivel ya sea de design thinking, o a nivel de repente de un Lean Canvas, o a nivel de repente de un Business Model Canvas. Pues bien, ya nos toca estar en el momento en el cual ya tenemos la idea, ¿no? Y esta idea, que ha sido el resultado, y que tiene que ser el resultado, ya sea de un interés, de una necesidad, de una preferencia, de un gusto, o de un dolor, como bien Nayeli mencionaba hace un momento, que tenga el cliente, pues le toca un paso muy importante, ¿no? Y ese paso está relacionado a que esta idea pues, pueda ser visible, que todas y todos podamos conocer de qué trata esta idea, por qué es importante esta idea, qué relevancia tiene esta idea para el mercado, qué de diferente tiene esta idea que otros, ¿no? ¿Por quién está conformado esta idea? ¿Cuál es el equipo? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, toca el momento en el cual esta idea o este proyecto, ¿no? El cual nos ha demandado es tiempo, esfuerzo, de repente dinero, ¿no? Toca de que ahora esta idea pueda ser visible, que todas y todos pues podamos conocerla, ¿no? Entonces, y cada vez que muchas más personas pues las conozcan más, ¿no? Y para ello, particularmente, pues el hecho de que nosotros podamos darle visibilidad a esa idea y que sobre todo también podamos dejar en la huella, una huella en la mente de las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto? Y esa huella la vamos a poder dejar siempre y cuando rescatemos o resaltemos, vamos a decirlo así, vamos a decir, las bondades, las ventajas, la diferenciación que tiene nuestro proyecto, ¿no? Y sobre todo también, no solamente se trata del qué ofrezco, ¿no? Sino sobre todo también se trata del cómo, ¿no? Cómo nosotros vamos a generar valor para ese mercado, cómo es que nosotros incluso, ¿no? Si nos alejamos un ratito de la parte de la idea, cómo es que nosotros vamos a transmitir esa idea, ¿no? En donde hay la evaluación de criterios no solamente en lo que nosotros podemos decir, sino incluso parte también mucho de la evaluación de nuestro lenguaje corporal, ¿no? Y eso vamos a hablar en un ratito de por qué es importante el lenguaje corporal cuando estamos desarrollando un pitch, ¿sí? Bien, entonces ya estamos aquí, vamos a decir, con esta intención de poder hacer que nuestra idea, que nuestro proyecto pueda ser visible, que lo puedan conocer. Y aquí les hago una pregunta, ¿no? Valga la redundancia, ¿qué preguntas se nos podría venir a la mente cuando estamos en esta etapa, ¿no? En esta etapa de ya hacer visible esta idea, de que los demás puedan conocer esta idea de negocio, ¿no? O este proyecto. Quiero que los demás escuchen de qué trata este proyecto, ¿no? Entonces, aquí les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué se nos puede venir a la mente, ¿no? Por ejemplo, yo les brindo una pregunta común, ¿no? Y de ahí también quisiera escucharlos a ustedes, ¿no? Primero, una pregunta común podría ser, ¿en cuánto tiempo debo de explicarla, ¿no? Porque claro, una cosa es que lo explique en 3 minutos, otra en 5, estará bien que lo explique en 6 minutos, ¿no? Esa es una pregunta potencial que yo me podría hacer antes de hacer que esta idea brille, antes de hacer que esta idea, pues, o antes de lograr este objetivo que es de darle visibilidad a la idea, ¿no? Entonces, por aquí Nayeli me dice, ¿no? Lograré convencer a mi mercado, ¿no? Por aquí me dice Nayeli, lograremos convencer al mercado, tal y me dice, ¿no? ¿Cómo capto la atención, no? Entonces, probablemente para mí sí es perfecta, incluso, ¿no? Yo siempre digo, un emprendimiento muchas veces se convierte como un hijo, ¿verdad? Un hijo que lo queremos porque lo hemos visto crecer, hemos estado de repente, después de estudiar, después de muchas cosas, estamos allí apostando por nuestro emprendimiento, se vuelve como un hijo, como parte de la familia, ¿verdad? Y queremos obviamente que los demás lo vean bonito, ¿no es cierto? Entonces, así como cuando nos sentimos orgullosos hablando de nuestros hijos, de nuestras hijas, pues, entonces lo propio queremos lograr con un emprendimiento. Por aquí,
Richard me dice, ¿no? ¿En qué lenguaje me dirijo? ¿Con qué palabras? ¿Utilizo un lenguaje formal, un lenguaje casual, un lenguaje informal, ¿no? ¿Qué será mejor? ¿Qué palabras estratégicas particularmente nosotros y nosotras podemos emplear, ¿no? ¿A qué hora, qué día? Por aquí también me comenta Richard, ¿no? Entonces, son algunas preguntas comunes que tenemos nosotros para poder lograr este objetivo, ¿no? Este objetivo de poder hacer visible esta idea, que los demás puedan conocer, puedan apreciarla, ¿no? Que puedan de alguna manera u otra tomar en consideración, vamos a decir, el resultado de todo este trabajo que hemos venido desarrollando en semanas, probablemente. Entonces, bien, es momento de darle visibilidad y para ello llego a un nuevo reto. Y ese nuevo reto es, tengo muchas preguntas, así como cuando estábamos con el tema del emprendimiento, de una de las preguntas comunes es ¿por dónde empiezo? Ahora ya, empezamos, arrancamos, trabajé en mí, trabajé en el proyecto, trabajé en mi design thinking, en mi business model canvas, en mi lean canvas, llegó el momento de darle a conocer al mundo mi proyecto, mi idea. Bien, y vienen muchas preguntas que muy bien ustedes las han mencionado, ¿no? Y incluso, ¿no? Una de las preguntas más comunes en este momento en el cual nos encontramos, que ya queremos que los demás sepan de qué trata mi proyecto, es justamente cuando las personas, y nosotros decimos, tengo un proyecto, ¿no? Y la pregunta más común que nos hacen en ese momento es, ah, sí, ¿y de qué trata? ¿No? Es la pregunta también más común que podemos encontrar, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos se nos vienen estas preguntas, bien, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué será lo más importante? ¿Qué será lo más resaltante? ¿Me explayo, no? O particularmente digo lo más importante. ¿Por dónde empiezo? Muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa es una pregunta bastante común cuando lleguemos, incluso no solamente cuando ya hayamos aplicado o hayamos trabajado en la idea directamente, sino incluso desde que la estamos gestando, ¿no? Entonces, ¿de qué trata tu proyecto, no? Entonces, ¿cómo lo contamos? ¿Cómo lo decimos? ¿No? Y aquí, por ejemplo, les muestro algunas preguntas también bastante recurrentes, ¿no? Por ahí justamente conversando con algunos alumnos particularmente, ellos siempre me dicen, profesor, en este momento, ¿no? O Mariela, en este momento, particularmente tengo estas ideas en mente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo deberé emplear? Como bien lo mencionaron, ¿le debo de mencionar el precio ya ahorita que me compre, ¿verdad? Compre ya, si no, después no lo vuelvo a ver, no, es el momento preciso para vender el producto. Eh, cómo lo cuento, ¿no? Debo de incluir una historia, ¿no? Porque últimamente, por ejemplo, aquí les voy a escribir, hay algo que se le llama el storytelling, ¿no? Y a través del storytelling es como, no solamente tratas como de vender el producto, desarrollar las cualidades del producto, qué características tiene el producto, ¿no? Creo que no, everyone, por aquí, ya. No solamente, vamos a decirlo así, decir de qué trata el producto, sino ir un poquito más allá, ¿no? Es como y desarrollar una historia en torno a ese producto, y el desarrollar una historia también es muy efectivo. ¿Por qué? Porque nos permite justamente que nosotros pues podamos captar esa atención, ¿no? Las personas muchas veces también logran captar la atención si es que nosotros llegamos o logramos despertar esas emociones. Y esto de despertar emociones está muy relacionado también con el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con emprendimiento? Tiene que ver muchísimo, ¿no? Incluso hay muchos emprendedores que como curso en paralelo van llevando cursos relacionados a neurociencia, ¿no? Por cómo funciona el cerebro. Incluso en algunas empresas, sé que hay estudiantes de psicología, pues hay especialistas en psicología del consumidor, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a ese consumidor, ¿no? No necesariamente el consumidor nos va a comprar por el producto, por el servicio, sino muchas veces también por a qué grado nosotros logramos despertar esas emociones, ¿no? Y el despertar emociones, y hablando ahorita justo del storytelling, está muy relacionado con lo que es el sistema límbico de las personas, del cerebro, ¿no? Nosotros tenemos el sistema reptiliano, ¿verdad? Que es quien actúa más directo, es la parte, vamos a decir, reactiva, ¿no? El sistema límbico, en el cual se encuentran justamente todas las emociones, ¿no? Y por otro lado, el neocórtex, que ya ahí ingresa, vamos a decir, procesos mucho más racionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de storytelling, particularmente estos están orientados a esta parte que es el sistema límbico, ¿no? Cómo logramos despertar esa emoción, a mover ese corazón, vamos a decirlo, de la persona, y que particularmente se hace cuando desarrollamos o explicamos nuestro proyecto, iniciando con una pregunta relacionada
a la problemática que se pueda gestar en el mercado o que se pueda estar gestando en el mercado, ¿no? Bien, entonces por aquí hemos visto, por ejemplo, también algo común que me dicen, ¿no? Ay, no sé, es que cuando comunico la idea, ¿qué es lo que no se me puede escapar? A veces llevo hasta una notita de cuáles son los puntos que debo de tener sí o sí en cuenta para después no decir, ay, es que me olvidé decirle esto y lo hubiera dicho, era una muy buena oportunidad, ¿no? Entonces, en este proceso de visibilización de nuestro proyecto, jóvenes, pues tenemos muchas preguntas también. Las preguntas van a estar presentes, ¿no? Como decía Albert Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, ¿no? Así que si hay muchas preguntas, qué bueno, ¿no? Porque es justamente parte de una característica innata del ser humano, ¿no? De siempre cuestionarnos, de siempre constantemente estar reflexionando del por qué y el para qué de las cosas. Zoila por acá me dice, ¿no? Todos nos movemos con las emociones, ¿no? Las emociones definitivamente tienen, o llegar a esas emociones pueden producir justamente influencias muy positivas también para nuestro proyecto, para el emprendimiento que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Siempre y cuando, claro está, ¿no? Estas emociones vayan, o este despertar de emociones vaya en tono con algo real que se está desarrollando dentro del contexto, ¿no? Porque de lo contrario se podrían generar también un poco de reacciones adversas, ¿no? Así que es muy importante, ¿no? Que este storytelling o este contar de la historia del por qué y el para qué del proyecto esté muy relacionado también a lo que se da en la realidad y de qué manera el proyecto o la idea podría disminuir, ¿no? Esa problemática que actualmente existe. Bien, entonces, aquí viene, entrando justamente ya a la temática, pues, ¿cómo transmito mi idea de negocio, ¿no? ¿Cómo la transmito? ¿Qué es lo que digo? ¿Por dónde empiezo, no? Es como, por ejemplo, como si nosotros, pues, nosotros o nosotras quisiéramos, pues, vamos a ponernos en este supuesto, ¿no? Cada uno de ustedes tiene en este momento, ustedes son un jurado, yo les voy a exponer de qué trata mi proyecto, ¿correcto? Yo necesito para mi proyecto $10,000, ¿sí? $10,000. Estoy buscando un inversionista, ¿no? Que pueda apostar por mi proyecto y el monto total que yo requiero es de $10,000. Entonces ustedes son el jurado y cada uno está viendo, vamos a decirlo así, pasar distintos emprendedores frente a ustedes, ¿no? Pero solamente pueden apostar por uno, esos $10,000, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer en este momento es, ¿qué es lo que les gustaría escuchar? Si son $10,000, no me pueden entregar 5,000 a mí y 5,000 a otro, ¿no? Como se dice comúnmente, todo o nada, ¿no? Entonces, o me dan a mí los 10,000 o no me los dan. Entonces, si me van a dar los $10,000, ¿correcto? ¿Qué es lo que quisieran escuchar antes de decir, Mariela, ok, te presto los $10,000 o te doy los $10,000, ¿no? Pero ojo, ¿no? O sea, voy a querer un retorno de la inversión mínimo, ¿no? Más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar de mí antes de apostar por esos $10,000? ¿Qué les gustaría? A ver, vamos a darnos unos 30 segunditos para que ustedes me puedan comentar. ¿Qué nos gustaría escuchar respecto a una idea de negocio por la cual nos podemos ver tentados de arriesgar estos $10,000 hasta cierto punto, ¿verdad? Vamos a arriesgar estos $10,000. Pero ¿qué les gustaría escuchar? O me dirían, no, Mariela, no te presto, ahí está, ahí tienes. Nayeli me dice, ¿no? Seguridad del emprendedor al exponer su proyecto, ¿no? Dice Nayeli, ¿qué tanta seguridad, ¿no? ¿Cómo se siente o se ve esa persona, ¿no? Por aquí Richard me dice, ¿no? Propuesta que sea rentable en el tiempo, según mi conveniencia, ¿ok? Y que demuestre confianza, ¿no? El poder de confiar en esta persona, ¿no? Algo muy importante también en lo que menciona Richard, pues tiene que ver mucho con el tema de la rentabilidad, ¿no? Realmente este proyecto va a ser rentable en el tiempo, yo le estoy prestando $10,000 a Mariela, quién sabe si de repente se los presté porque me emocioné, la idea muy bonita, pero pasaron 3 años y no encuentro a Mariela por ningún lado, ¿no? Entonces, ello también tiene que ver en cuánto tiempo se va a dar ese retorno de la inversión, ¿no? Junior me dice por aquí, ¿no? A ver qué me dice Junior. Aquí está Junior, ¿no? Claro, por aquí Junior, por ejemplo, nos hace referencia a qué tan importante podría ser la inteligencia emocional. Es básico, es fundamental, ¿no? Como comentaba hace un momento Junior,
antes de trabajar en una idea de negocio, es importante trabajar en el yo emprendedor, ¿no? Porque puede ser la idea del millón, pero si de repente está conformado por un equipo que ante el primer problema vamos a decir, de alguna manera u otra, no lo puede retar, es muy difícil de que esta idea pueda continuar en el mercado. La sostenibilidad de un emprendimiento, de un negocio junior, por lo que he podido también un poquito ver, pues no solamente está orientada a que tenga un buen capital, a una buena inversión, una buena infraestructura, sino está muy relacionada también con quién es ese equipo de trabajo, ¿no? Yo siempre digo, el equipo de trabajo es la columna vertebral de todo proyecto, de todo emprendimiento. Si no hay un equipo comprometido, o quizá de repente solamente tenemos un equipo con mucho motivo, pero sin nada de motivación, pues es muy difícil de que esos retos o dificultades que se van a presentar, ténganlos por seguros en el camino, pues se puedan afrontar. Es por ello que la inteligencia emocional junior, estoy de acuerdo contigo, es algo que se debe de trabajar en todo momento, ¿no? Las actitudes, no solamente el tema de las aptitudes con P, sino sobre todo las actitudes, ¿no? Y ahí está relacionado justamente a la actitud emprendedora, ¿no? Por aquí me dice, ¿no? ¿Qué soluciona? Me dice tal, ¿y cómo lo soluciona el tamaño de mercado, modelo de negocio? ¿En cuánto tiempo es el retorno del dinero, no? Richard, ¿no? Con lo que el dólar está que sube, por acá nos dice Richard, ¿no? ¿Cuánto ganaré? Nos dice aquí por cada monto invertido, ¿no? Y lo más importante es empatizar, ya que lo primero que vendemos es nuestro yo, la idea, así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, hay un formato, algunos dirán, bien, ¿cuál será el formato ideal? Pues les tengo una mala noticia. No hay ese formato ideal, ¿no? O sea, hay recomendaciones de cómo podríamos abordarlo y esto va a depender muchísimo de algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo, ¿quién es nuestro receptor? ¿No? O sea, mi receptor es un inversionista, mi receptor es un jurado que me esté evaluando para este proyecto, o mi receptor de repente es un potencial cliente, o no, mi receptor ya es un cliente, entonces bien, es una forma distinta, ¿no? El qué o el proyecto es el mismo, sí, pero la forma en la cual nosotros vamos a compartirla o transmitirla, pues puede variar dependiendo en este caso de quién es el receptor. Entonces es algo fundamental que debemos de tener en cuenta, quién es el receptor, qué es lo que, segundo punto, qué es lo que yo necesito de este receptor, ¿no? De un inversionista, obviamente, que pueda brindar, en este caso, dinero o inyectar dinero o capital para yo poder continuar con mi negocio o sacarlo al mercado. De un jurado, de repente, para poder obtener el premio, de repente, del concurso, ¿no? Y de esa manera también poder hacer que mi proyecto pueda ser visible, ¿no? Del cliente, obviamente, para que me compre, porque dependiendo de si me compra o no, se va a dar la sostenibilidad de mi emprendimiento, ¿no? De quien ya es mi cliente y de repente he sacado un nuevo proyecto, pues podría ser de repente para poder fidelizarlo o para que pueda hacer lo que es el marketing boca a boca, teniendo en cuenta, como les había dicho, que el 79% de los peruanos compra por una buena experiencia ajena. Entonces, ¿quién es, no? Wow, por aquí nos dicen, es de 10.000 soles, y hasta a mí me dio ganas de participar, pero bueno, no creo que no puedo, pero bien, entonces, pues, el formato, ¿no? Entonces ya acá hay motivo ahí, ¿no? Eso sí no me queda duda, ¿no? Bien, entonces, ¿no? ¿Cuál es el formato? Pues, como les dije, no hay una muy buena noticia, no hay un formato, pero sí hay recomendaciones que podríamos tomar en cuenta, teniendo en cuenta estos dos aspectos, ¿no? El primer aspecto fundamental, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos participando? Y el segundo de ellos, ¿quién es mi receptor? Y algo también sumamente importante es qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Con esta presentación, ¿no? Por ejemplo, por aquí quiero lograr estos 10.000 soles, perfecto, ¿no? Empiezo a trabajar mañana, tarde y noche, no hay inconveniente. Bien, pues continuamos entonces. Entonces, a lo que hemos conversado en estos últimos minutos, pues particularmente está orientado a ello, ¿no? Está orientado a lo que se le llama en términos de negocio, empresariales, el famoso pitch elevator, ¿no? Que empezó o empieza usualmente cuando queremos darle esa visibilidad a nuestro proyecto. Ojo, no necesariamente inversionistas, puede ser para concursos, puede ser para clientes, ¿no? Producto de hackatones, también tenemos que hacer una presentación del proyecto. Entonces, y se le llama pitch porque también alguna característica en particular, o pitch elevator es una característica particular, es que tiene que ser en un tiempo, vamos a decir, bastante reducido. Ahora,
algunas personas confunden que hacer un tiempo reducido, entonces tengo que hablar lo más rápido posible, sin tomar en cuenta qué aspectos debo de destacar. Y no, no se trata aquí, no es como hablar muy rápido o que se pueda percibir de que en efecto se domina el tema, sino se trata mucho en que podamos definir, estudiar qué es lo que nosotros vamos a decir y cómo lo vamos a decir, teniendo en cuenta en este caso nuestros tres aspectos fundamentales. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es mi perfil, el perfil de la persona que nos va a escuchar? ¿Cuál es el objetivo? Y ahora le vamos a agregar un elemento adicional que está relacionado justamente con el tiempo, con cuánto tiempo dispongo, ¿no? Porque si ahí me dicen, oye, Marira, tienes una hora y yo me voy 1 hora y media, creo que me estoy yendo un poquito más, pues, entonces, claro, podría de repente sí decir mucho, pero en un pitch, cuidado, ¿no? En un pitch sí tenemos que cumplir el tiempo establecido, ¿no? Entonces, usualmente hay pitch que pueden ser de 3 minutos, otros, y he tenido la oportunidad de ver pitch de 90 segundos, otros de repente de 5 minutos a lo más, ¿no? Tiempo, hasta cierto punto muchas veces decimos un tiempo reducido para todo lo que hemos hecho. He venido trabajando 4, 5, 6, 8 semanas, un año, para reducir eso en 2 minutos. ¿Por dónde empiezo? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, para ello particularmente, yo recomiendo lo siguiente, ¿no? Podríamos suponer, vamos a decir que en este momento vamos a viajar virtualmente, ¿no? Si no estuviéramos en COVID lo haríamos, pero bueno, estamos en COVID, entonces virtualmente, mentalmente vamos a viajar, ¿no? Nos vamos a ir hasta Dubái, de repente, ¿no? Donde hay estos rascacielos, así estos edificios súper, súper altos, ¿no? Creo que, si no me equivoco, el edificio más alto del mundo tiene 142 pisos, ¿no? Y resulta que estamos aquí, estamos en este edificio, pero no queremos ir tan alto, no que, porque de repente yo digo, no me voy tan alto porque de repente me da soroche, así que me voy al piso 30 nomás, ¿no? Entonces en el piso 30 voy a estar súper cómoda, voy a estar súper bien, y pues bien, hasta aquí nomás llego, ¿no? Y pues resulta que ingresamos, ¿no? Ingresamos al ascensor, ¿no? Y y estamos yendo, vamos a pensar, vamos a ponernos en ese supuesto, estamos yendo a una conferencia, la conferencia de jóvenes emprendedores latinoamericanos, ¿no? Los top 25 emprendedores latinoamericanos, ¿no? Representados justamente por los estudiantes de la Universidad de Huánuco. Y pues dijimos, bien, vamos al piso 30, y el tema es que justo cuando estamos en uno de los ascensores, porque imagino que debe tener como 30 ascensores este edificio, pues ingresamos y nos encontramos con un inversionista, o nos encontramos con alguien muy, muy importante dentro de esta conferencia a la cual nosotros estamos acudiendo, ¿verdad? Pero solamente tenemos, en lo que demora llegar del piso 1 al piso 30, son 30 segundos, 1 segundo por ascensor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podríamos decirle algo? Son solamente 30 segundos, ¿no? Entonces, algunos me dijeron, bueno, solo podría saludar a lo más, ¿no? En 30 segundos, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir? Casi nada, ¿no? Pero en realidad, en 30 segundos podemos decir muchísimas cosas, ¿no? Y en 30 segundos podríamos expresar también muchísimas cosas. Entonces, es muy importante, ¿no? Poder optimizar el tiempo, valorar cada segundo, porque muchas veces situaciones como las que les he descrito pueden significar una gran oportunidad, ¿no? Entonces, ahora sí, hablando ya más a detalle de lo que es el Pitch Elevator, al desarrollar un pitch, pues particularmente otro elemento que vamos a ir agregando a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Es el hecho de que nosotros podamos tener ordenadas nuestras ideas. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? ¿No? Yo siempre digo, mejor que una mente llena es una mente ordenada. Porque de repente cuando queremos hablar de nuestro proyecto, hace un momento les dije, ¿no? Es como un hijo, entonces queremos decir pues muchísimas cosas de nuestro hijo, ¿no? De nuestro emprendimiento, y podemos tener horas conversando del mismo, pero recordemos, aquí estamos dentro de un pitch, tenemos solamente 30 segundos, 60 segundos, recordemos, estamos en ese super edificio, no vamos a llegar al piso 100 todavía, al menos el día de hoy no, sino solamente hasta el piso 30, ok, ¿qué es lo más importante? ¿De qué manera yo podría captar la atención de esta persona en este momento, ¿no? Entonces, aquí va este tema, ¿no? No basta con tener una mente llena, sino en realidad se trata de tener una mente muy ordenada. Y es allí donde viene el gran trabajo que debemos de hacer nosotros y nosotras como emprendedores, ¿no? Yo les comparto una experiencia
Tuve la oportunidad de hacer un pitch en 90 segundos, ¿no? Participaron 250 jóvenes. No gané, les confieso, no gané en la final, pero yo siempre digo, a veces se gana, pero siempre se aprende, ¿no? Y en base a este aprendizaje es lo que les puedo compartir, ¿no? Me tuve que preparar muchísimo para ese pitch, eran 90 segundos, tenía que destacar 10 puntos de mi proyecto, y lo que hice como estrategia, ¿no? Es primero escribir el pitch, escribirlo, y una vez que uno lo tiene escrito, te puede salir una página, 2 páginas, empezar a seleccionar qué es lo más importante, como si estuviésemos estudiando para un examen, ¿no? En un examen usamos el resaltador, las anotaciones, de repente eliminamos algunas palabras porque ahí nos damos cuenta si es que estamos siendo redundantes o no. Otro segundo aspecto es ver que exista una coherencia entre las ideas, ¿no? Es decir, que no empiece primero hablando del equipo, ¿no? Sino qué es lo más, o sea, el equipo es importante, sí, pero sobre todo, ¿qué es lo que va a jalar, vamos a decir, este ojo de esta persona, de este cliente, de este inversionista, ¿no? Probablemente mi propuesta de valor. Entonces, en primer lugar, mi propuesta de valor. De repente, ¿no? De repente no profundizar en temáticas, de repente que están más referidas de repente a cómo le estoy dando visibilidad, si es que el tiempo es muy reducido, ¿no? Sino orientarme más a quién es el equipo, cuál es el perfil del equipo. Entonces, todo ello va a ser sumamente importante, ¿no? Y nuevamente, mejor que una mente llena, siempre es una mente ordenada. Y siempre lo relaciono mucho con un ropero, ¿no? Entonces uno puede tener un ropero muy lleno, ¿no? Pero el día justo que tenemos una reunión, una presentación súper importante, no encontramos esa blusa, no encontramos esa camisa que queremos ponernos ese día. Entonces, de nada va a valer tener el ropero lleno si es que no lo tenemos ordenado. Entonces, lo propio con nuestra mente para poder desarrollar un pitch. Mejor que una mente llena de muchas cosas que pueden girar alrededor de nuestro emprendimiento. Y sí, todo es importante, pero para un pitch tenemos que rescatar o resaltar lo más importante, ¿no? Hacer que sea un pitch o una comunicación o una visibilidad de nuestro proyecto que sea ordenada, que sea coherente, que sea lógica, ¿verdad? Y que tenga un orden que despierte estas emociones, como cuando hablamos hace un momento de lo del storytelling. Entonces, ahora sí, ¿no? ¿Qué resaltaríamos en un pitch? Entonces, si yo creo que todo es importante, ¿por dónde empiezo? Y nuevamente, aquí va a depender muchísimo del tiempo que yo disponga, porque si dispongo de 1 minuto, quizás puedo abordar 6 temas. Si dispongo capaz de repente de 30 segundos, de repente aborde 4 o 5 a lo más, ¿verdad? Entonces, va a depender muchísimo del tiempo. Si hablamos de un pitch, por ejemplo, de 30 segunditos, ¿no? Un pitch de 30 segunditos, particularmente podríamos destacar estos aspectos. En 30 segundos, entonces, esto significaría que en 60 segundos, en 1 minuto, por lo menos podríamos hablar de 10 temas, ¿no? Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de la problemática, de cómo se resuelve actualmente esa problemática, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Y esto es muy importante porque muchas veces en los concursos de pitch se empieza por aquí, ¿no? Y se empieza diciendo, ¿cuál es mi idea? Y yo siempre digo, no damos eso porque es como, por ejemplo, que es nuestro cumpleaños, llegue alguien y nos abre el regalo, ¿no? Entonces, obviamente no nos va a gustar que nos abran el regalo. Queremos abrir nosotros el regalo. Y para poder abrirlo, primero tenemos que tener esa expectativa, esa emoción. ¿Qué es lo que me va a contar? Que la persona se encuentre inmersa en el contexto, ¿no? Y cuando la persona se encuentra inmersa en el contexto, es justamente cuando le empezamos a hablar aquí, de la problemática, del cómo se resuelve. Y allí recién, si es de 30 segundos, podríamos destacar, por ejemplo, cuál es nuestra idea, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de esta idea? ¿No? Y por aquí podríamos destacar quién es el equipo, cuál es el perfil, por qué este equipo es el mejor para poder impulsar esta idea. ¿No? Este es un pitch breve, pequeñito, de unos 30 segundos. ¿No? Les voy a robar unos 10 minutos más si me lo permite, si es posible, si no puedo reducirlo. Yo sé que ya me pasé del tiempo, ¿no? Voy a tratar de resumir, las láminas que van a seguir a continuación, ¿no? Y dentro de un pitch, ¿no? Hay que tener en cuenta esta clasificación, ¿no? Que particularmente, ¿no? Un 10% va a estar conformado, vamos a decir, por las palabras, ¿no? 30%, ¿no? Incluso lo que más recuerdan las personas, ¿no? Un 30% de los sonidos que hace referencia particularmente al énfasis, ¿no? Al énfasis que nosotros les damos al momento de poder contar esta historia, al momento de contar esta problemática, ¿no? Los tonos de voz, ¿no? También, porque a veces
podemos tener un tono muy lineal, pero para un pitch, recordemos, tenemos que captar esa atención. Entonces, la entonación que nosotros le demos a determinadas palabras o el énfasis que le demos a determinadas palabras que queremos resaltar va a ser sumamente importante, ¿no? Y fundamental e importantísimo, ¿no? Nuestro lenguaje corporal, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Por aquí Zoila me dice, ¿no? No perdamos de vista el impacto que puedes generar en enseñanza. Quizás tu idea cambie, no perdamos de vista, me dice Zoila, el impacto que puedes generar en enseñanza. Quizás tu idea cambie el futuro de muchas personas. Así es, ¿no? Entonces, tenemos que enfatizarlo o tenemos que, vamos a decirlo así, desarrollarlo. Uy, por aquí está, ya. Tenemos que enfatizarlo o desarrollarlo, pues de una manera que cause, como bien menciona Zoila, pues este impacto, ¿no? Este impacto en la persona que nos está escuchando. Y lo del lenguaje corporal es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si de repente, ¿no? Nos encontramos, no necesitamos decir nada para tener en cuenta qué es lo que nos quiere decir esta persona, ¿no? Entonces, ya yo me puedo despierta mi cerebro reptiliano y digo, ay, no, el sistema reptiliano, y digo, uy, no, la persona está aburrida, está con sueño, no está entusiasmada por el proyecto, ¿verdad? O veo una persona así, ¿no? Un poco enojada, molesta, ¿qué le habrá pasado? ¿No? O de repente ya van a salir al pitch y de repente los nervios, ojo, los nervios siempre van a estar presentes, ¿no? Y les digo yo misma que también he tenido algunos pitch, y sobre todo el último pitch que hice, pues también, ¿no? O sea, los nervios siempre van a estar presentes, ¿no? Pero lo importante, siempre digo, es abrazar esos nervios, abrazar ese miedito que podemos sentir y llevarlo con nosotros al éxito, ¿no? Abrazarlo muy fuerte. Entonces, no dejarse vencer y no dejar tampoco de que ese lenguaje corporal de repente exprese algo diferente vamos a decir, al sentir con el cual ha sido este proyecto, ¿no? Que ha sido un sentir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho ahínco, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo, esa dedicación se tiene que reflejar en el entusiasmo que ustedes tienen como emprendedores. Y nuevamente, ¿no? Y si por ahí de repente no ganamos, pues a veces se gana, pero siempre, siempre, absolutamente siempre podemos aprender. Finalmente, quiero brindarles por aquí algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando ustedes estén en su pitch del Innovation Challenge. Pues tener en cuenta algunos aspectos de forma, otros aspectos más que todo de fondo, ¿no? En los de forma, como habíamos hablado hace un momento, el lenguaje no verbal, 60% de la comunicación, es sumamente importante. Otro punto importante es el contacto visual, ¿no? Probablemente sí, ahora con la virtualidad no sabemos si es que hay o no un contacto visual, pero por aquí tenemos una camarita, ¿verdad? Nos ponemos una lucecita al costado que se nos vea muy bien y no dejemos de mirar a la cámara, ¿correcto? Ahí están las personas los oyentes que nos están escuchando. Evitemos las muletillas, todos tenemos las muletillas, ¿no? O bueno, no todos, pero les digo, yo particularmente tenía varias muletillas y por eso digo, primero hay que trabajar en nosotros, ¿no? Y que las he ido trabajando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces tenemos esto de el entonces o el es que, los esqueísmos, ¿no? Es que, entonces cada 5 palabras el es que, ¿no? Por ejemplo, una muletilla que se me pegó, que no la tenía, sino se me pegó hace un tiempo, que fue el de justamente. Entonces yo decía 5 palabras y el justamente se me venía, se hacía presente, ¿no? Entonces, evitemos las muletillas y cómo las podemos evitar trabajando en ellas, ¿no? No evitemos, a veces tratamos como de dar solución al tema de las muletillas diciendo, le digo a mi cerebro que no lo diga. No, el trabajo en realidad se da, primero, de identificarlo, primero, de escucharte, de grabarte, de ver cómo te ves, cómo lo dices, cuántas veces lo repites, y en función a eso, empezar a crear sinónimos para esta muletilla, ¿no? Probablemente se nos quiera salir el es que, o el a veces, o el justamente, el ¿no? Entonces, ¿qué sinónimos podríamos nosotros emplear para los mismos, ¿no? Entonces, a través de ello, escribir, por eso decía, el escribir nuestro pitch es muy importante, y cuando veamos una muletilla, tacharla, y qué sinónimo le podríamos dar, o de qué otra manera podríamos expresar la secuencia lógica de esa presentación. En cuanto al contenido, pues destacar que tiene que ser una problemática bastante clara
información clave, recordemos, tenemos 30, 60, 90 segundos, ¿no? Y la concatenación de ideas también va a ser sumamente relevante, ¿no? También aquí algunos criterios de evaluación, y aquí, o en realidad los criterios de evaluación pueden ser muchísimos más, ¿no? Hay criterios más técnicos, pero por aquí yo les comparto algunos que a veces cuando he tenido la oportunidad de ser jurado de pitch, a veces los mismos nervios al parecer del equipo se nos puede olvidar, ¿no? Como el primero de ellos, el saludo a la presentación. Entonces estamos tan emocionados que directo me voy a comentar la idea, mi problemática, y me olvidé del saludo a la presentación, ¿no? Destacar que es un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día también lo que se busca es que los proyectos estén conformados por equipos que, vamos a decir, de personas con distintos perfiles, carreras, o si es en una misma carrera, de repente alguien orientado a finanzas, otro a la parte de marketing, otro a la parte de repente de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite de que exista una visión muchísimo más amplia hacia la problemática, ¿no? Destacar que la competencia en el mercado no va a ser por precio, sino todo lo contrario, va a ser por diferenciación. Y al final, la información de contacto o cierre, ¿no? Si se pueden crear de repente un fanpage o si se pueden crear una página web a través de una plataforma gratuita como es Wix, por ejemplo, o pueden crear su one page. Eso es sumamente importante porque la presencia en redes hoy en día se convierte en un aliado muy importante también para que nos busquen, ¿no? Bien, aquí también les quiero dar algunas recomendaciones, ¿no? Para un entrenamiento, vamos a decirlo. Yo siempre digo, la vida misma es un entrenamiento. Entonces, constantemente, además de evaluarnos, hay que entrenarnos. Entonces, para ello podríamos incluso participar en competencias de pitch, no solamente de repente a un nivel de concursos grandes, sino también, ¿por qué no?, organizar con los estudiantes, ¿no? Organizar de repente con emprendedores sesiones de pitch, ¿no? Y que los demás puedan observarnos, brindarnos feedback, retroalimentación. Las técnicas de vocalización también sumamente importantes porque en ese momento a veces estamos con un poquito de emociones encontradas, ¿verdad? Y pasa que estoy hablando y de repente, uy, por allí me salió mi muletilla y encima me trabé un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo practicamos? Bueno, técnicas de vocalización tenemos muchas, pero yo les digo una de mi abuelita o mi bisabuela, que era pongámonos el lápiz, tratemos de hablar con el lápiz, mirémonos en el espejo, entonces luego tratamos de decir lo mismo sin el lápiz y ustedes van a notar, o al menos es algo que yo he experimentado y le ha funcionado también muy bien a algunas personas que les he recomendado ello, ¿no? A que al momento de vocalizar, ¿no?, lo que nosotros estamos diciendo, pues se pueda entender con mucha más claridad. Tomarse el tiempo, eso también es sumamente importante, nosotros mismos practicar, poner nuestro cronómetro en nuestro celular, grabarnos, ¿no? Y bueno, lo último, más que todo, está orientado al resumen ejecutivo, que es una de las partes, vamos a decir, es como nuestro pitch, pero escrito, ¿no? Que normalmente va en la página inicial de todo proyecto. Y algo que también quería destacar es que no solamente se trata de conectar con el jurado y comunicarles nuestro proyecto, sino también poder generar con ellos y con las personas que tenemos la oportunidad de conocer y que están involucradas en este ecosistema de emprendimiento y de innovación, pues generar alianzas o generar relaciones de networking, ¿no? Lo que yo le llamo las relaciones a largo plazo, ¿no? Y en algún momento es muy probable de que también estas personas las podamos volver a buscar y nos puedan brindar algún feedback o una retroalimentación mucho más a profundidad y mejora. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que les comparto por aquí, ¿no? Que al momento de hacer las prácticas de nuestro pitch, previa a la competencia, pues aprovechemos al máximo todas las opiniones que nos puedan brindar, ¿no? El feedback, que es la retroalimentación o son las sugerencias o comentarios de mejora, pues finalmente se convierten, vamos a decirlo así, en un regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que nos están escuchando previa a una competencia, primero nos están dando lo más valioso de su vida, que es su tiempo, y por otro lado también nos están brindando comentarios que van a ayudar a mejorar, ¿no? Así que, pues el feedback siempre, siempre va a ser un regalo. Yo sé que a veces de repente puede resultar que, uy, criticaron mi proyecto por aquí, o de repente a este jurado no le gustó mi proyecto, y como les decía, ¿no? Finalmente un proyecto es como un hijo, y a nadie le gusta que nos critiquen al hijo, ¿verdad? Entonces puede ser que por ahí nos molestemos un poquito, pero no, recordemos, el feedback siempre es un regalo, y siempre tenemos que tomar las cosas como una oportunidad para poder mejorar, para poder crecer, para poder aprender. Aquí justamente les tengo un casito muy pequeño de un pitch de 25 segundos,
¿no? Y eso está relacionado justamente a una plataforma que, atendiendo justamente a una problemática común que existe en el mercado, que tiene que ver justamente con los animalitos abandonados, pues decidieron crear este pitch, ¿no? Sos peludos, alerta mascota, ¿no? Entonces, empezaron justamente con la problemática, ¿no? Con la inmersión en el contexto que les hablaba hace un momento, ¿no? Hoy en día existen muchas mascotas abandonadas, quienes pasan hambre y frío todas las noches, ¿no? Personas de buen corazón le brindan alimentación, pero ello no es algo constante, ¿no? Por ello surge Alerta Mascotas, una plataforma de adopción de animales abandonados. Con esta herramienta podemos conectar a mascotas y personas que estén dispuestas de cuidar de ellas, ¿no? Entonces, este es un pitch súper chiquito, ¿no? De 20 segundos, en donde hemos abordado 4 temáticas. Si hubiéramos tenido 30 segundos, quizás abordábamos 5 y hablábamos del equipo, hablábamos del financiamiento, hablábamos del posicionamiento, hablamos de dónde nos encuentran en redes, etc. Pero ese es algo muy corto, muy pequeñito, de 20 segundos. Pero particularmente, pues, lo he traído como ejemplo porque de lo que se trata es de ello, ¿no? Se trata de que, vamos a decirlo así, de ir al corazón, ¿no? O de ir a lo, vamos a decir, al punto central, ¿no? De la temática que nosotros estamos abordando. Y bien, ahora finalmente es el turno de ustedes, ¿sí? Por aquí es el turno de ustedes, y la tareita que les quiero dejar, ¿no? Es la siguiente, que ustedes puedan diseñar un pitch de su propuesta, ¿no? Pueden hacer uno de 60 segundos, uno pueden hacerlo de 90 minutos, o pueden hacer otro de repente de 120 segundos, ¿no? Practicarlo constantemente, y estoy segura que cuando nos volvamos a encontrar, pues quisiera ver cómo han resultado estos pitch, o si no, al final también con todo gusto puedo compartirles mis correos, me los pueden hacer llegar y les puedo brindar algún feedback o alguna retroalimentación con el mayor de los gustos. Finalmente, y antes de culminar la charla, disculpándome que me he pasado algunos minutos de la misma, quiero recomendarles, ¿no? estos libros que son muy buenos, y yo sé que a ustedes están empezando en este camino del emprendimiento, y además de las charlas y de los ponentes que han tenido, que he visto, han sido ponentes de lujo, estuve revisando el fanpage, y pues les comparto estos libros porque en algún momento cuando yo empecé a emprender también hubiese querido como que alguien me diga o me recomiende, estos libros puedes leer, te van a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, explorando y también en este camino del emprendedor, he podido tener estos libros muy buenos. El primero de ellos, que se llama Creative Confidence, que tiene que ver muchísimo, vamos a decirlo así, con, en este caso, tiene que ver muchísimo con lo que es el design thinking. Innovar o morir también habla muchísimo sobre cómo diseñar propuestas de valor y cuáles son los casos latinoamericanos que han tenido muchísimo éxito. The Business Model Navigator, que tiene que ver muchísimo como cómo desarrollamos un modelo de negocio, cómo desarrollar el plan estratégico de nuestro proyecto, la estrategia del océano azul, que tiene que ver también cómo creamos demanda en el mercado, el ADN del innovador, que recoge los 200 casos de las personas que más han innovado en el mundo, y lo que me comentaba Julio hace un momento, ¿no? La inteligencia emocional. Qué tan importante es manejar nuestras emociones, controlar nuestras emociones y trabajar primero en nosotros mismos para después desarrollar todos los proyectos que queramos desarrollar, ¿sí? Bien, entonces con ello les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la Universidad de Huánuco por habernos acompañado, por haberme permitido acompañarlos el día de hoy, ¿no? Y antes de culminar, quisiera preguntarles a quienes nos han estado acompañando en estos minutos, quisiera consultarles con qué nos vamos el día de hoy, cómo consideran que lo que se hemos desarrollado o lo que hemos conversado el día de hoy podría ser aplicado o aplicable para sus proyectos. Les robo unos 30 segunditos más, mientras que le voy dando el host por aquí. Host. Listo. Bien, nos quedan 20 segundos.
15 segundos. Listo. Por aquí me dicen, siempre se aprende cada día y hoy aprendimos la importancia, primero nosotros, para emprender. Por aquí me dicen la importancia de la comunicación en el proceso del emprendimiento y las ventas, comunicación verbal, no verbal y comunicación verbal y no verbal. Y pues finalmente, siempre me gusta compartir una frase que la llevo conmigo en mi vida y que es la siguiente, que no hay fórmulas mágicas, el primer paso siempre va a depender de nosotros, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchísima pasión. Así que deseo para cada uno de los estudiantes, para cada uno de los equipos que participe en el Innovation Challenge, pues que le vaya muy bien y que sobre todo recuerden que siempre con esfuerzo, con dedicación y sobre todo pues con muchísima pasión podemos lograr todo lo que nosotros nos propongamos, ¿no? Muchísimas gracias a la Universidad de Huánuco por haber tenido la gentileza de haberme invitado. Para mí ha sido un gran placer y les deseo muchísimos, muchísimos éxitos en la formación de nuevos emprendedores para nuestro país. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por esta excelente presentación. Realmente fue muy grato poder escucharte. Justamente transmites, ¿no? Todos los temas importantes, como hemos comentado, ¿no? Por el chat también esa comunicación verbal, no verbal, la paraverbal, cosas muy importantes. Y sobre todo para que los chicos puedan entender que quizá cuando nosotros estudiábamos, no habían estas oportunidades, no se hablaba nada de esto. Nosotros tan solo, quizá por ahí, ¿no? La formación que tuvimos fue más direccionada a la parte cognitiva, ¿no? El hecho de poder memorizar, ¿no? Y por ahí como que se olvidaron de poder desarrollarnos, ¿no? Esas habilidades blandas. Quizá lo más importante es que volvamos a hacer o tener ese espíritu que como teníamos cuando éramos niños, ¿no? Acuérdense todos ustedes, ¿no? Cuando éramos niños, o si tú ves a tu hermanito o algún niño que tengas por tu hogar, alguna niña, tú ves, pues, ¿no? Que él o ella es pues muy inquieto, pregunta, es muy entusiasta, cuando te habla, transmite, y tú realmente te quedas viéndola, y tú percibes ese sentimiento o esa emoción que tiene y te cautiva. Pero lamentablemente a veces con el paso del tiempo, el sistema educativo, a veces el nivel primario, secundario, la universidad, hace como que perdamos esto. Entonces, la verdad que yo estoy muy, muy contento, muy grato. Yo sé que todos los chicos, ¿no? Que a pesar, como tú ves, que ya es muy tarde, pero tenemos una audiencia que es participativa, ¿no? No hay ningún problema, ya sabes que perfecto. Más bien, muchas gracias, ¿no? Por todo lo que nos puedes compartir, por todas esas experiencias. Y yo sé que tú tienes mucho más, ¿no? Solo que pues es un tema y es limitado, pero sin embargo estamos acá a pesar que es muy noche, a pesar de que como tú sabes, todos los chicos y chicas, ¿no? Duermen temprano, son muy estudiosos, se van a dormir temprano como para que madruguen. Entonces, pero bueno, estamos acá, ¿sí? También Talía, ¿no? Que por allá Talía siempre descansa pues temprano, ¿sí? Entonces, es importante el hecho que nosotros podamos realmente transmitir esa emoción, ¿no? Y realmente todo lo que tú has dicho se refleja también en la forma como tú lo presentas. Entonces, esto queda muy importante, una enseñanza 100% significativa. ¿Por qué? Porque el hecho que todo lo que tú has expuesto, todo lo que tú has dicho, tú lo has transmitido, ¿no? En esta forma tan amena, tan, digamos, cordial, y eso es lo que nosotros esperamos, que todos los chicos lo puedan hacer, ¿no? Que sean así, en este caso, pues muy, muy abiertos, ¿no? Que también puedan usar esto, ¿no? Que es muy importante que transmiten. El hecho de que yo lo diga así, sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien. O el hecho de que lo diga así, ¿no? En este caso, es pues muy, pero muy potente, ¿no? En este caso, para poder comunicar todas nuestras ideas. Muy bien, entonces, Talía, si es que quiere agregar algo más. Hola Richard, buenas noches a todos los presentes, buenas noches Mariela. Bueno, sí, como bien dice Richard, esta ha sido una exposición no solo expresiva en forma oral, sino expresiva en forma corporal, ¿no? Los que conocemos a Mariela particularmente, tengo la dicha de ser su amiga, tal como ustedes la ven, Mariela es así personalmente, muy espontánea, muy abierta, comparte todo lo que sabe, es una persona que le mete mucha pasión, mucho corazón a lo que hace, en especial en lo que es en el tema de emprendimiento e innovación. Y les quería comentar algo de Mariela, algo muy bonito que ella tiene, ¿no? Ella aparte de ser abogada, aparte de ser emprendedora social
profesional y aparte de tener sus propias iniciativas como docente y otras cosas que hacen en la parte profesional, ella tiene una iniciativa que es una ONG que se llama Women Can Do Perú. ¿Qué hace Women Can Do Perú? Yo sé que esté mal en el inglés, sorry. Es una iniciativa que busca empoderar a niñas de educación secundaria de colegios públicos, pero ¿en qué las quiere empoderar? En ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ha realizado varios programas donde hemos tenido incluso niñas de la región Huánuco que han sido becadas, que ha sido un programa, ¿cómo le podría decir? Que ha sido un programa que ha abrazado la Embajada de Estados Unidos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos se hizo, donde muchas niñas han podido abrirse a otras oportunidades, ¿no? De repente muchas de ellas han pensado solamente estudiar algo en Tingo, en Huánuco, no sé, en cualquier otra universidad que tenemos dentro de la región Huánuco, pero gracias a estos programas, las chicas y las niñas que han estado de la región Huánuco, hoy en día piensan en estudiar ingeniería, robótica, quieren irse a la luna, quieren irse a Marte, sí, literal. Así que yo les invito a seguirles a Mariela en su página en Facebook, seguramente ya los va a dejar para que vean qué más hace ella, y estoy segura que Mariela nos va a apoyar en todo este proceso que está haciendo la Universidad de Huánuco para promover el emprendimiento e innovación dentro de los universitarios, valga la redundancia, la Universidad de Huánuco, de la mano de Richard Marín, que viene a ser el líder de esta gran iniciativa que lo estamos haciendo hoy en la región. Así que Mari, nuevamente extenderte las gracias y por siempre estar ahí con nosotros. Gracias, amiga, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Está silenciada, que vamos a... Vamos a activar un momentito a ver, para que Mariela nos pueda comentar la página, ¿no? Para que todos puedan saber también y poder visualizar acerca del emprendimiento muy, pero muy importante, ¿no? Que se viene desarrollando. Yo sé que si es que ustedes visualizan en los participantes, tenemos un gran porcentaje, ¿ya? Como comenté en un inicio, vamos, ¿dónde está? Un ratito. ¿Ok? Ahora sí, ya estoy. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias, Tali. Pues realmente también me siento muy feliz y muy afortunada, como siempre te lo digo, de tener tu amistad. Y pues realmente para mí es un honor siempre tener la oportunidad de poder compartir. En algún momento también, y muchas veces estoy muy agradecida con la vida porque he tenido la oportunidad de que también muchas personas compartan sus conocimientos conmigo, y yo creo que la vida es como ese círculo, ¿no? En el cual vamos compartiendo, vamos engrandeciendo los conocimientos, empoderando más personas. Y en efecto, también hemos tenido, conjuntamente con Tali, que es miembro del equipo también de Women Can Do Perú, pues de poder conectar con estudiantes, con adolescentes de Huánuco, ¿no? De distintas partes de Huánuco, quienes han participado en el programa de Women Can Do Perú, y que si me permiten puedo compartir aquí el fanpage para las estudiantes, las y los estudiantes puedan compartirlos con todo gusto, en el cual Sí, también claro, claro. desarrollamos actividades, talleres. Se lo voy a compartir a Tali para que lo pueda compartir, porque no puedo compartirlo a todos ahorita, pero pues a través de Women Can Do también desarrollamos talleres, ¿no? Enfocados al tema del emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología, y porque creemos y confiamos realmente en que hay muchísimo potencial de parte de las mujeres para que puedan estar involucradas en estas carreras no tradicionales. Y bueno, y eso es algo que no solamente es algo de mujeres para mujeres, sino pues en general, en realidad hombres y mujeres trabajar por este propósito que es la reducción de las brechas, ¿no? Y eso hace también, de hecho, como parte del equipo de Women Can Do Perú, hay hombres y hay mujeres que estamos apostando también por la educación, por adolescentes, por más mujeres emprendedoras, por más mujeres en las ingenierías, ¿no? Y estoy muy, muy feliz y muy agradecida con la vida, pues, de tener esta oportunidad de formar parte de Women Can Do Perú, y sobre todo, como lo dije hace un momento, la columna vertebral de todo proyecto es el equipo, y Women Can Do Perú puede desarrollar todas esas actividades gracias al gran equipo que tenemos, y siendo uno de ellos justamente, o una de ellas justamente Tali Berro, así que por ello estoy también muy, muy feliz. Muchísimas gracias.